Buenas tardes, buenos días, tengan todos ustedes. Voy a dar lectura a una entrevista que le hicieron al Padre Amor, el último gran exorcista del Vaticano. Padre Amor, por fin está lista la traducción italiana del nuevo ritual para los exorcistas. Padre Amor, sí, está lista. El año pasado la Conferencia Episcopal Italiana se negó a aprobarla porque había errores de la traducción del latín al italiano. Los exorcistas que tenemos que utilizarla aprovechamos para señalar una vez más que no estamos de acuerdo con muchos puntos del nuevo ritual. El texto latino sigue siendo el mismo en esta traducción, un ritual tan esperado y al final se ha transformado en una farsa, un increíble obstáculo que podría impedirnos actuar contra el demonio. Es una acusación dura. ¿A qué se refiere, padre? Padre Amor, le doy solo dos ejemplos, ambos increíbles. El punto 15 se habla de los maleficios y de cómo comportarse al enfrentarlos. El maleficio es un mal causado a una persona recurriendo al diablo. Se puede hacer de varias formas, como hechizos, maldiciones, mal de ojo, vudú, macumba. El ritual romano antiguo explicaba cómo había que afrontar esto. El nuevo ritual, en cambio, declara categóricamente: está prohibido hacer esos exorcismos en estos casos. El Padre Amor dice: absurdo. Los maleficios son por mucho la causa más frecuente de posesiones y de males causados por el demonio, al menos el 90% de los casos. Esto es como decirle a los exorcistas que dejen de llevar a cabo exorcismos. El punto 16 declara solemnemente que no se deben de hacer exorcismos si no se tiene la certeza de la presencia del diablo. Esto es una obra de incompetencia. La certeza de que el diablo está presente en una persona se tiene solo haciendo el exorcismo. Más aún, los redactores del ritual, del nuevo ritual, no se dieron cuenta que en ambos casos contradicen el catecismo de la Iglesia Católica, que indica que hay que hacer los exorcismos, tanto en el caso de posesiones diabólicas como en los casos causados por el demonio. Y dice además que hay que hacerlo tanto sobre las personas, sobre las cosas. Y en las cosas nunca está presente el demonio, solo su influencia. Las declaraciones contenidas en el nuevo ritual son gravísimas y muy perjudiciales, fruto de la ignorancia e inexperiencia. Pero, ¿no lo habían preparado expertos, padre? Padre Amor, en absoluto. En los 10 años, 2 comisiones han trabajado en el ritual, una compuesta por cardenales que se ocupó de la praentonada, es decir, las disposiciones iniciales, y otra que se ocupó de las oraciones. Yo puedo afirmar con certeza que ninguno de los miembros de las 2 comisiones nunca ha hecho un exorcismo ni ha estado presente en exorcismos. No tiene la menor idea de qué es un exorcismo. Este es el error, el pecado original de este ritual. Ninguno de los que colaboraron en él es un experto en exorcismos. ¿Cómo es posible? Padre Amor, no me pregunte a mí. Durante el Concilio Vaticano II, en todas las comisiones había expertos que ayudaban a los obispos. Esta costumbre se ha mantenido después del concilio, cada vez que se han modificado partes del ritual, pero no fue así en este caso. Y si había un tema en el que eran necesarios los expertos, era este. ¿Y qué es lo que ha pasado, Padre Amor? Pues los exorcistas nunca fuimos consultados, y además las comisiones han recibido con desdén las sugerencias que hemos dado. Todo este asunto es perverso. ¿Quiere que le cuente lo que pasó? Por supuesto. Padre Amor, como había pedido el Concilio Vaticano II, las diferentes partes del ritual romano fueron paulatinamente revisadas y modificadas. Los exorcistas esperáramos que se tocara el título 12, es decir, el ritual del exorcismo, pero aparentemente esto no se consideraba un tema relevante, dado que transcurrieron los años y no pasaba nada. Luego, de repente, el 4 de junio de 1990, se publicó el ritual provisional de prueba. Esto fue una verdadera sorpresa para nosotros, ya que no habíamos sido consultados antes, y sin embargo, habíamos preparado toda una serie de solicitudes en vista de la revisión del ritual.
Entre otras cosas, pedíamos que las oraciones se modificaran, introduciendo invocaciones a la Virgen, las cuales no existían, y que se aumentaran el número de oraciones específicamente dirigidas al exorcismo en sí, pero no se nos dio la oportunidad de hacer ningún tipo de contribución. Sin embargo, no nos dimos por vencidos. Después de todo, era para nosotros que el texto que se había redactado, ya que la carta de presentación del entonces prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el cardenal Eduardo Martínez Omalo, les pedía a las conferencias episcopales que le hicieran llegar, durante los 2 años siguientes, consejos y sugerencias de los sacerdotes que lo habrían de utilizar. Nos pusimos a trabajar, reuní a 18 exorcistas, elegidos entre los más expertos del planeta. Examinamos con gran atención el texto, lo utilizamos inmediatamente, elogiamos la primera parte y la que resumía los fundamentos evangélicos del exorcismo. Esta es la parte, el aspecto bíblico-teológico del tema, sobre el que no era aparente incompetencia alguna. Es una nueva sección que no se encontraba en el ritual de 1614, compuesto bajo el pontificado de Pablo V. Además, en aquella época era necesario recordar estos principios, ya que todo mundo los conocía y aceptaba. Hoy, en cambio, es indispensable, pero cuando pasamos a examinar la parte práctica, que exige un conocimiento específico del tema, advertimos la total inexperiencia de los redactores. Hicimos numerosas observaciones, artículo por artículo, y se las hicimos llegar a todas las partes interesadas: Congregación para el Culto Divino, Congregación para la Doctrina de la Fe y las conferencias episcopales, y una copia fue entregada directamente al Papa. ¿Y cómo fueron recibidas sus observaciones? Padre Amor, muy mal, y no conseguimos nada. Nos habíamos inspirado en la Constitución dogmática Lumen Gentium, en la que la Iglesia es descrita como el pueblo de Dios. En el número 28 se habla de la colaboración de los sacerdotes con los obispos. Tiene número 37. Se dice con claridad, incluso refiriéndose a los laicos, que debido al conocimiento y competencia, preeminencia que poseen, tiene la facultad, más aún a veces el deber de exponer su opinión acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia. Esto es exactamente lo que hicimos, pero fuimos demasiado ingenuos al pensar que las disposiciones del Vaticano II habían llegado a las congregaciones romanas. En cambio, chocamos con un muro de rechazo y de escarnio. El secretario de la Congregación para el Culto Divino presentó un informe a la Comisión de Cardenales, la que decía que aquellos que lo habían contactado eran obispos y no los sacerdotes y exorcistas, y respecto a nuestro humilde intento de ofrecer ayuda como expertos, añadir textualmente: también se debe de anotar el hecho de que un grupo de exorcistas y demonólogos, los cuales posteriormente crearon una asociación internacional, estaban orquestando una campaña contra el rito. Una acusación indecente. Nosotros nunca orquestamos una campaña. El ritual iba dirigido a nosotros, y sin embargo las comisiones no habían convocado a ninguna persona competente. Por esto, era lógico que tratáramos de dar nuestra opinión. Entonces, ¿quiere decir eso que el nuevo ritual es inutilizable en su lucha contra el demonio? Padre Amor, sí. Querían darnos un arma sin filo. Se han eliminado las oraciones eficaces. Oraciones que tenían 12 siglos de existencia fueron sustituidas por nuevas oraciones ineficaces, pero por suerte, en el último momento nos dieron un salvavidas. ¿Cuál? Padre Amor, el nuevo prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el cardenal Jorge Medina, añadió una notificación al ritual en la que especificaba que los exorcistas no estamos obligados a usar ese ritual y que, si así lo desean, pueden pedir la autorización de sus obispos para seguir usando el antiguo ritual. Los obispos, a su vez, deben de pedir autorización a la congregación, la cual, como escribe el cardenal, la concede gustosamente. ¿La concede gustosamente? Esta es una concesión muy rara. Padre Amor, ¿quieres saber de dónde proviene? De un intento del cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el propio cardenal Medina, para introducir al ritual un artículo, entonces era el artículo 38,
por el que se autorizaba a los exorcistas a usar el ritual anterior. Indudablemente era una maniobra extrema para defendernos de los grandes errores contenidos en el ritual definitivo. Pero el intento de los cardenales no tuvo éxito. El cardenal Medina, que había comprendido lo que estaba en riesgo, decidió darnos esta tabla de salvación añadiendo una notificación por separado. ¿Cómo son vistos los exorcistas dentro de la iglesia? Padre amor, somos muy maltratados. Nuestros hermanos sacerdotes a cargo de esa delicada tarea son vistos como locos, como fanáticos, por lo general, y ni siquiera son tolerados por los mismos obispos que los nombraron. ¿Cuál ha sido el hecho más llamativo de esta hostilidad? Padre amor, celebramos un convenio internacional de exorcistas cerca de Roma y pedimos que el Papa nos recibiera. Para no presionarlo, evitar añadir otra audiencia a las muchas que ya tiene, simplemente pedimos que nos recibiera en una audiencia pública, la del miércoles en la plaza de San Pedro. Ni siquiera pedimos que nos nombrara en sus saludos personales. Hicimos la petición, la manera en que lo ordenan los cánones. Como recordará perfectamente Monseñor Paolo de Nicolo, de la prefectura de la Casa Pontificia, que recibió de buena gana nuestra petición. Sin embargo, un día antes de la audiencia, el propio Monseñor Nicolo nos dijo con pena: esa es la verdad, por lo que estaba claro que la decisión no la había tomado él,